Vamos a tratar hoy el tema de derecho disciplinario. Estas charlas de hoy y mañana cierran el ciclo de conferencias que ha organizado la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia por autorización expresa de la Asamblea realizada del presente año, la cual dio las instrucciones pertinentes para que Coljusticia se abriera en el ámbito académico para poder ofrecer estos seminarios que hemos venido agotando de la parte general hasta las partes específicas del derecho en relación con esos ámbitos de probables temas o materias de cada una de las especialidades que puedan hacer parte de el examen que se avecina de rama judicial. Ya hemos hecho el ejercicio de pasar por derechos humanos, por la teoría del derecho constitucional, hemos hecho énfasis en la ofimática, trabajamos también temas de especialidad. El martes pasado culminamos en la etapa de derecho penal, pero también ya hicimos lo propio con derecho administrativo, derecho laboral, civil, familia y comercial. De tal manera que el día de hoy y el día de mañana habremos de terminar este ciclo de capacitaciones de la Corporación de Jueces y Magistrados con la especialidad de Derecho Disciplinario. Para ese fin nos acompañarán el día de hoy el doctor Arturo Rondero Salgado en el tema estructura dogmática de la falta disciplinaria y el día de mañana análisis comparativo entre el Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002 y el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, y el proyecto de reforma que cursa en Procuraduría General de la Nación. Esta charla será impartida por el doctor José Adolfo González Pérez, magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba. Ya teniendo claro que vamos a dedicarnos en estas horas al derecho disciplinario, tan desconocido para muchos de nosotros, porque siempre creímos que así con la misma norma y regla del derecho penal, que en un momento del derecho disciplinario se manejó de esa manera. Ya el derecho disciplinario tiene una especialidad muy puntual en relación con muchos de los temas y hoy el que se va a tratar es absolutamente importante. Entonces, voy a hacer la presentación del doctor Arturo Ronderos Salgado, quien es asesor de la Oficina de Control Interno de la Procuraduría General de la Nación, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Administrativo y Disciplinario de la misma universidad, conciliador en Derecho con más de 35 años de experiencia en el servicio público, docente de especialización de Derecho Disciplinario en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, miembro de la comisión redactora de la Ley 1952 y autor de varios artículos sobre derecho disciplinario. Doctor Ronderos, para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos con avidez toda la información que usted nos va a compartir y desde ya le agradecemos por la Corporación de Jueces y Magistrados y en nombre de todos los asistentes su apoyo en este escenario. La moderación va a realizarla el día de hoy el doctor Luis Ángel Paz, nuestro vicepresidente de la Corporación de Jueces y Magistrados desde la ciudad de Cali. Entonces, con el saludo al doctor Ronderos, igualmente a nuestros amigos que poco y lentamente se van haciendo parte de esta charla. Le cedo la palabra al doctor Luis Ángel Paz para que haga las amonestaciones correspondientes para nuestro evento académico del día de hoy. Doctor Luis Ángel, puede continuar. Muchas gracias. Doctor Ronderos, un abrazo. Muy buenas tardes a todos, doctor Herbert Darío Lara, nuestro presidente de Corjusticia, y al doctor Ronderos. Buenas tardes. Pues es sencilla las recomendaciones que nosotros estamos dando para estas charlas. Simplemente que dejemos apagados los micrófonos, no prendamos las cámaras
y las preguntas las podemos ir haciendo al chat y al final de la charla las podemos socializar, las que alcancemos y, pues si el capacitado, el doctor Ronderos, nos permite en su exposición hace alguna pregunta, pues se abrirán los micrófonos correspondientes. Por lo tanto, pues estamos en manos de nuestro conferencista, doctor Arturo Rondero Salgado. Muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Buenas tardes a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, al doctor Lara, presidente, al doctor Luis Ángel Paz, vicepresidente, a Juan Anderson y demás miembros de la corporación que tuvieron a bien organizar este importante evento. Pues es un verdadero placer compartir una materia que, como mencionaba el doctor Lara, pues es poco conocida, pero pues es importante además pues para ustedes en la formación y la preparación del próximo examen que se avecina en la rama judicial. Antes de iniciar la conferencia, que pues yo la envié al doctor Anderson, que él puede socializar esta presentación. Eso no tiene ningún inconveniente para que ustedes le quede insumo también en la preparación de ese examen. Esta área del derecho, pues realmente ha venido teniendo auge a medida que se expidieron los códigos disciplinarios únicos. Empezamos con la ley 200, la ley 734, próximo a entrar en vigencia el 1 de julio del 2021, el Código General Disciplinario, que es la ley 1952 del 28 de enero del 2019. No obstante, pues en esta conferencia se hará una comparación entre lo que tenemos actualmente que nos rige, que es la ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, y lo que entraría a regir el 1 de julio del presente año, que es la ley 1952. No obstante, es importante advertir que en trámite están dos proyectos de ley, que es el proyecto de ley 341 del 2020, que fue producto de la Comisión Nacional de Moralización, de la cual hace parte diferentes autoridades del Estado, en que se plantea modificación de algunos artículos del Código General Disciplinario y se crean otros. Y el proyecto que actualmente inclusive estaba escuchando los debates en la Comisión Primera Conjunta del Senado y Cámara, el proyecto de ley 423 del 2021, presentado por la actual Procuradora General de la Nación y el Ministro del Interior, que lo que busca también es modificar algunos artículos de la ley 1952. Es importante hacer este barrido porque nos encontramos en estos escenarios. Primero, pues actualmente nos rige la ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único. A partir del 1 de julio entraría a regir la ley 1952 del 28 de enero del 2019. No obstante, los procesos que al 1 de julio del 2021 tengan auto de apertura de investigación disciplinaria o citación de audiencia cuando se aplica el procedimiento verbal disciplinario, se regirán por el procedimiento de ley 734. Entonces vamos a seguir manejando procesos con ley 734 del 2002 y nuevos procesos con la ley 1952 del 2019. Ese es un primer escenario. Pero no obstante, como está en curso especialmente el proyecto 423 del 2021, que ahorita está pendiente de la ponencia en primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Senado y Cámara, y si de aquí al 20 de junio es aprobado durante el trámite legislativo ese proyecto de ley, que implicaría que se prorroga la vigencia de la ley del Código General Disciplinario, o sea, ley 1952, 9 meses. Que, o sea, querría decir que seguiremos aplicando la ley 734. El otro escenario es el que les mencionaba inicialmente, que no se alcance a aprobar de aquí al 20 de julio, que termina la presente legislatura,
el proyecto de ley 423 del 2021. Entonces, ¿qué pasaría? Entraría a regir el Código General Disciplinario y posteriormente podría pues darse esas modificaciones al Código General Disciplinario a través del proyecto de ley 423 del 2021 y el proyecto de ley 341 del 2020. Entonces es importante inicialmente hacer esa aclaración porque pues ahorita estamos en ese escenario y por eso pues en estas presentaciones se les va a mencionar lo que actualmente rige con el Código Disciplinario único, lo que quedaría con el Código General Disciplinario y hacer menciones a las modificaciones que introduce el proyecto de ley 341 del 2020 y 423 del 2021, específicamente en el tema de la estructura de la falta disciplinaria, porque ya el doctor José Adolfo, pues la conferencia que él va a realizar mañana, yo creo que va a profundizar más en todos los aspectos del proyecto de ley de la actual procuradora. Entonces les agradezco mucho, voy a cerrar pues aquí la cámara y voy a proyectar la presentación para que no interfiera el desarrollo de la conferencia. ¿Están viendo la presentación? ¿Aló? ¿Están viendo la presentación? No, no, señor. José Anderson. Doctor, señor. ¿Sí están viendo la presentación? En ese momento no. José Anderson, ¿tiene la presentación? Y la comparto y la vamos pasando por acá, ¿le parece? Si quiere hagamos eso. Entonces Perfecto. Y yo le voy indicando cuando... Esa presentación, como les comenté, ya fue socializada a José Anderson, que pues ustedes la pueden utilizar. Aquí ya, doctor Luis Ángel, ¿se está viendo en pantalla? Sí, sí. Sí, le puede poner aquí la tapita para que se vea completa. Ahí. Le puede echar ahí para que se vea completa. ¿Ya? Acá la tengo en... Sí, para que está viendo, pero amplíela, doctor José Anderson. Sí, para que póngale la... Aquí la tengo ampliada, en ese momento está en toda la pantalla. Ah, bueno. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de estructura de la falta disciplinaria. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. No está pasando las diapositivas. No está pasando. Yo estoy hoy en estructura, en la que dice temas por desarrollar. ¿No les aparece tipicidad, antipicidad? No. Ahí, bueno. Ahí ya. Entonces, vamos a... los temas que vamos a desarrollar en la conferencia de hoy son tipicidad, antijuricidad. Muy parecido a lo que tiene otras ramas del derecho como el derecho penal. En esto hay que aclarar también una cosa. El derecho disciplinario, si bien es una ciencia autónoma, porque inicialmente cuando se expidió el primer código disciplinario, que fue la ley 200 del 95, surgieron varias teorías. Una que era una rama del derecho penal, otra que era una rama del derecho administrativo, otra que era mixta y otra autónoma. No obstante, pues ya la Corte, altas cortes han reconocido, especialmente la Corte Constitucional, ha reconocido la autonomía del derecho disciplinario, pero se nutre de otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho penal, que se nutre del derecho disciplinario. Por ejemplo, todo lo que son causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria es un desarrollo del derecho penal. Por eso ustedes, si revisan el artículo 28 de la ley 734 del 2002, pues simplemente menciona las causales de exclusión de responsabilidad, pero no las desarrolla. Entonces, tenemos que acudir a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de doctrinantes en materia penal en cuanto a causales de exclusión de responsabilidad. Todo el desarrollo de garantías procesales debido proceso, pues nos nutre el derecho penal.
el tema del régimen probatorio. Actualmente la ley 734 no tiene un régimen probatorio propio, entonces no regimos por la ley 600 del 2000. ¿Por qué no regimos por la ley 600 del 2000? Porque en el derecho disciplinario se rige por un sistema inquisitivo. Hay concentración en la autoridad disciplinaria de la investigación y juzgamiento. Entonces, por eso se aplica la ley 600 del 2000. Y a partir del 1 de julio, si entra a regir el Código General Disciplinario, pues ya tendrá un régimen probatorio propio. Otra, también se nutre el derecho penal, cómo es el desarrollo de la audiencia, porque en el derecho disciplinario hay un procedimiento que se llama procedimiento verbal. Entonces, todo lo que es instalación de audiencia, desarrollo, en muchas cosas se rige por las audiencias que se rigen en el sistema penal, especialmente acusatorio, pues con las diferencias del derecho administrativo que nos nutre el derecho disciplinario. La mayoría de las sanciones impuestas tanto por Procuraduría, personerías, autoridades disciplinarias son actos administrativos y por lo tanto tienen un control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo previo al trámite de la conciliación prejudicial. Y el tema de la revocatoria, que se regula en el Código Disciplinario Único, entonces es una figura propia del derecho administrativo. Del Código General del Proceso, que podemos tratar todo lo que son poderes, suscripción de poderes, como también se podrían adelantar procesos verbales sin presencia de público, porque pues el actual procedimiento verbal no regula ese aspecto, cuando se podría hacer sin presencia de público. Entonces se puede llenar el vacío a través del Código de Procedimiento Penal y el Código General del Proceso. Entonces, en la siguiente, o sea, esos son los temas que vamos a tratar. En la siguiente diapositiva está la estructura de la falta. En eso tenemos que tener cuidado. Primero, nosotros en el derecho disciplinario investigamos conductas, pero de sujetos disciplinables. ¿Cuáles son los sujetos disciplinables? Servidores públicos. ¿Cuáles son los servidores públicos? Entonces vamos al artículo 123 constitucional. Entonces el artículo 123 constitucional menciona que son servidores públicos los empleados públicos. Y empleados públicos son generalmente los que trabajan en las rama ejecutiva del poder público, en otras entidades del Estado, y que son empleados públicos de libre nombramiento y remoción, de carrera y provisionales. También está el caso de los trabajadores oficiales, que son los que normalmente se vinculan al Estado a través de un contrato individual de trabajo, como el caso de los funcionarios del Banco de la República, que se rigen por un contrato individual de trabajo. Estos dos servidores, empleados públicos y trabajadores oficiales, pueden tener fuero sindical. Entonces uno puede adelantar una investigación disciplinaria a una persona que tiene fuero sindical, pero en el momento en que vaya a imponer una sanción de destitución e inhabilidad de 10 a 20 años, naturalmente, como el fuero sindical es una garantía constitucional y está amparada por los convenios 87, 98 de la OIT, previamente para hacer efectiva la sanción de destitución tiene que solicitarse al juez laboral el levantamiento del fuero sindical. Y tenemos el caso de los cargos de elección popular, que pues ustedes ven a raíz de la sanción impuesta al exalcalde de Bogotá y la decisión el año pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha suscitado un gran debate y fue por ello que la actual procuradora presentó el proyecto de ley 423 del 2021 para ajustar la legislación interna al fallo. No obstante, pues no es un tema pacífico. Inclusive escuchando estos días los debates, hay posiciones a favor, en contra del proyecto, pero pues ese es el debate que se da en todos esos proyectos de ley. Y naturalmente ese fallo del exalcalde de Bogotá, pues necesariamente tiene que generar un ajuste normativo interno, y lo mismo también en el tema de la jurisprudencia, tanto que ha manejado la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, porque esa facultad de
de destituir e inhabilitar a cargos de elección popular siempre la ha tenido la Procuraduría, sino pues la figura de los cargos de elección popular pues se empieza a manejar cuando se aprobó la elección popular de alcaldes, pero antes de eso pues la Procuraduría en vigencia de la anterior Constitución tenía esa facultad. Inclusive la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue aprobada en el año 1976 y en esa época regía la Constitución de 1886 y el artículo 23, numeral 2, iba encaminado, era que en esa época, pues en algunos países suramericanos había dictaduras. Entonces se buscaba que esas sanciones de inhabilidad fueran impuestos por un juez penal para evitar que se utilizara esa figura por el gobierno de turno para afectar derechos políticos a los ciudadanos. Entonces, esa es la razón de ser. No obstante, pues ese es el inconveniente a veces de aprobar tratados sin que previamente se revise la legislación interna. Y el Estado colombiano, al parecer, en esa época, a través del delegado, no hizo salvedad de ese artículo. Y naturalmente ahorita, pues cuando surgió el fallo de la Corte Interamericana, pues están los inconvenientes que se han presentado que requieren ajuste normativo y también, pues el llamado de la Corte Interamericana es que es un plazo razonable, pues establezca, se dé cumplimiento al fallo. Entonces, por eso todo este proyecto de ley que está presentando la Procuradora para hacer ese ajuste normativo. Y además, pues, como se menciona, las altas cortes, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han avalado pues, la facultad que tiene el Procurador General de la Nación de inhabilitar, destituir e inhabilitar a cargos de elección popular. No obstante, pues, ha habido decisiones de tribunales contenciosos administrativos de que inaplican sanciones de destitución impuestas por la Procuraduría. Entonces, toca esperar también el desarrollo que va a tener al interior de las altas cortes frente al fallo de la Corte Interamericana. Y actualmente, pues, cargos de elección popular son 20.814 son de elección popular. Por eso es la preocupación que ha tenido la Procuradora de que actualmente se está en ese dilema si se puede inhabilitar o no cargos de elección popular. Inclusive el anterior procurador sacó una circular en el sentido en que para imponer esa sanción solamente se podría dar en el caso de que fueran conductas que tuvieran que ver con actos de corrupción y citando convenios internacionales, tratados internacionales que combaten el tema de la corrupción, pero no obstante no es un tema pacífico. Entonces ahí tenemos unos sujetos disciplinares que son los servidores públicos, empleados públicos, cargos de elección popular y trabajadores oficiales. Y en la otra orilla están los particulares que ejercen funciones públicas, que fue una de las conquistas de la actual Constitución, de que ya la actividad estatal no es monopolio exclusivo del Estado, y se da la posibilidad de que para que el Estado sea más eficiente, eficaz, se pueda buscar la participación de los particulares para que el servicio que presta el Estado a través de las diferentes actividades sea más eficiente, eficaz. Entonces permite la participación de particulares y hay unos particulares que ejercen funciones públicas, por ejemplo, el caso de notarios, curadores urbanos, cámaras de comercio, que son particulares que ejercen actividades del Estado. Entonces, por lo tanto, la Procuraduría General los puede disciplinar. Y también tenemos el caso de los defensores públicos. Ellos se vinculan por un contrato de prestación de servicio, no obstante, pues son particulares que ejercen funciones públicas y por lo tanto podrían ser sujetos disciplinables por parte de la Procuraduría General de la Nación. Y el otro caso es los particulares que ejercen funciones de interventoría, que es la función que verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el caso de los contratos de obra pública. Y el Código General Disciplinario va a introducir la modificación que a partir del 1 de julio de este año, esa competencia que actualmente es exclusiva de la Procuraduría también la tengan las personerías municipales y distritales. Entonces tenemos la conducta de los sujetos disciplinables, pero ahí tenemos también que revisar en la estructura de la falta, antes de entrar a tipicidad y justicia, la competencia.
la competencia disciplinaria, porque en algunos casos fallos disciplinarios han sido declarados nulos, inclusive han sido afectados con decisión en la jurisdicción contenciosa administrativa porque no hay competencia. Y tenemos una competencia del juez natural, que son las oficinas de control disciplinario interno, que actualmente hay 6.299 entidades estatales de todo orden que en teoría debían tener todos oficina de control interno disciplinario para disciplinar a todos los funcionarios, salvo el representante legal de la entidad. Y ahí se surtiría las dos instancias, la primera instancia en la oficina de control disciplinario interno y la segunda en el representante legal. ¿Qué Código General Disciplinario, qué modificación va a traer? Que el jefe de la oficina de control interno disciplinario tiene que ser abogado, porque actualmente no exige que el jefe sea abogado, y en algunas entidades pues los jefes son ingenieros, médicos, odontólogos, pero pues se tienen que apoyar por un abogado para que les ayude a proyectar las decisiones. Entonces va a exigir que sea abogado. Y hay lo que se llama el poder prevalente y preferente, porque el juez natural son las oficinas de control disciplinario interno. No obstante, la Procuraduría General de la Nación y las personerías pueden asumir esas investigaciones. Ustedes han visto en comunicados de prensa y en medios